Muy buenas noches para todos. Prendo la cámara. Bueno, el día de hoy, ¿todos me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo que se llama Organización de los Servicios. Pero antes que nada, quiero hacer como una reflexión de porque igual para mí este capítulo nos invita como que hagamos una reflexión de el mundo en sí, el universo, todo tiene un orden, una organización y un sentido de ser. Y conectándolo también con un poco lo que estábamos y estaban hablando del Evangelio, como ese propósito que nosotros también como seres tenemos como de ir evolucionando y del orden en sí, que en sí, aunque no lo veamos o no lo sintamos, está ahí presente. Entonces, este capítulo empieza a hablar de cómo está organizado de forma administrativa nuestro hogar. Eh, a medida que para mí va evolucionando como la lectura y los capítulos, como que me puedo ir haciendo una imaginación de cómo es nuestro hogar, de cómo está organizado, de cómo son sus calles, de lo que pueden ver, de lo que pueden sentir, de la tranquilidad que en sí emana todo el espacio. Entonces, en este capítulo, Andrés Luis también empieza así, hablando de las calles, de la avenida, de que puede empezar a haber un montonón de gente que está haciendo como cosas, de que están pasando las calles, de que hay árboles frondosos, de el aire que se respira, entonces es un aire puro, tranquilo, una tranquilidad espiritual. Para mí esa tranquilidad espiritual realmente es una verdadera tranquilidad, no es una tranquilidad aparente, sino que es como la armonía en sí que del espacio. Entonces las vías están repletas, estas vías y estas calles no hay personas que no estén haciendo nada, todas las personas tienen como en sí algo que hacer. Entonces, Licias, que es el que está con él es el que le va a dar como a explicar cómo está organizado. Entonces, empieza a decirle que en el lugar en el que se encuentran es la sede del Ministerio de Auxilio. Es donde están las personas, los espíritus, los orientadores y otros servidores y es como también como este ministerio como condensa el proceso que ha venido haciendo como Andrés Luis, que es en el que se presta servicio a las personas que están en el umbral, a los enfermos, es donde se oyen las rogativas, las oraciones, donde se atienden a las personas y a los espíritus que piden auxilio, porque ahí es donde están también los servidores que vienen aquí a la tierra a prestar como ese auxilio. Pero entonces nuestro hogar está dividido en 6 ministerios. Estos ministerios, no sé si se acuerdan que cuando estábamos hablando de la oración, el gobernador está en el centro, alrededor del gobernador habían 62 personas, 62 seres que lo acompañaban. ¿Quiénes son en realidad estos 62 colaboradores? Acá nos empiezan a hablar de quién son ellos. Entonces, ¿ellos quién son? Son los ministros. Entonces, como venía contándole, entonces nuestro hogar está dividido en 6 ministerios, que es donde está, primero donde está Andrés Luis, que ya lo he venido explicando, que es el Ministerio de Auxilio. Está el Ministerio de Regeneración, el Ministerio de Comunicación y Esclarecimiento. Estos 4 atienden como y están conectados a nuestro plano terrestre. Y hay otros 2 que son los de elevación y las de unión divina, que son 2 ministerios más superiores. En la de unión divina es donde está el gobernador.
Entonces, cuando Andrés empieza a recibir como toda esta información, él se hace la pregunta como que nunca pensó que fuera del plano terrestre hubiera como, existiera como semejante orden. Eh, y ahí, entonces por eso también es como la invitación a la introducción que hice del orden, de que todo en el universo tiene como un orden, un principio y una finalidad. Entonces, para mí es muy bonita las palabras que le dice Licias y me permito como leerlas porque también es como una apertura a la explicación de cómo se crea nuestro hogar. Entonces, Licias dice así, la naturaleza agreste se transforma en jardín cuando es orientada por la mente del hombre y el pensamiento humano. Salvajes en la criatura primitiva, se transforma en un potencial creador cuando es inspirado por mentes que funcionan en esferas más altas. Es decir, todo lo que podemos ver y que nos parezca tosco, burdo, como feo, puede llegar a ser algo muy bonito. La mente humana y nosotros podemos constar de ello, está en constante evolución, estamos en constante crecimiento y podemos ver cómo al principio podíamos pensar otras cosas, pero a medida que vamos también trabajando como nuestra moral, podemos ir evolucionando. Entonces, ¿cómo se crea nuestro hogar? Nuestro hogar fue fundada por portugueses que desencarnados de Brasil y llegan en el siglo XVI como a esa esfera, a ese plano. Entonces cuando ellos llegan y ven un lugar que muy tosco, muy burdo, como una especie como de selva y empiezan a trabajar ahí. Entonces existía gran cantidad de potencial inferior, pero entonces ellos se esfuerzan en ir trabajando e ir copiando como el modelo europeo, pero a diferencia del modelo europeo, ahí hablan de que no lo hacen a través de la violencia, sino como que a través de como del amor, como de no tienen que usar como esa violencia. Entonces la colonia empezó donde se encuentra la gobernación. Y desde esa gobernación dice que los ministerios se hacen como alrededor, se extienden en forma de triángulo. En lo administrativo habla de que hay 3.000 funcionarios. Los ministros y que ellos no solamente, pues los ministros no solamente están como en ese plano, sino que también tienen la posibilidad de ir viajando como a otras esferas mucho más elevadas para poder ir como renovando sus energías y poder valorizar su conocimiento, como poder ir mirando que se puede copiar de esferas más altas a nuestro hogar. Ahí en esa parte hablan muy de la función del gobernador que el gobernador es un espíritu de que está siempre en constante trabajo, siempre está trabajando, siempre está mirando que todo esté funcionando bien y que los demás espíritus, el gobernador procura que sí tenga como un descanso. Licias habla como con mucho orgullo que hace poquito se celebró el aniversario de la dirección, el 114º aniversario. Entonces este es como el resumen del capítulo de hoy, haciendo también una invitación a que estemos como en constante conciencia de que siempre estamos en un trabajo, en un constante trabajo, y que todo en el universo tiene un orden perfecto. Y ya empezamos con la explicación de Marcy. Marcy, o no sé si alguien quiera comentar de qué le pareció el capítulo, qué les llamó la atención, las dudas, preguntas. Sí, yo quiero Hola, comentar, ¿qué más?
También me llamó mucho la atención lo que tú misma resumías en cuanto a la estructura que tiene nuestro hogar y los ministerios. Y cuando los mencionas y cuando los leí también yo decía, bueno, prácticamente es un mismo, es como un país constituido, pero para trabajar en el bien. Y como decía también la lectura, si un hombre coge un, por decir algo, un matorral y lo emplea en el bien, pues va a construir un hermoso jardín. Y si se coge una fuerza bruta o animalizada por esferas más superiores, pues se puede transformar en algo superior. Entonces también eh, es como ese poder creador que a medida que nuestra inteligencia va en ascenso, como que podemos, y nuestra conciencia también, en emplearla hacia el bien, pues podemos hacer cosas, yo creo que extraordinarias, y me pareció muy bonita esa parte que mencionaba de la creación, de cómo nosotros como seres humanos podemos, a partir de ciertas cosas, crear algo bonito, y cómo también ellos, como tú decías, la fundación fue por unos desencarnados que también aprovecharon como la fuerza animalizada de unos que estaban desencarnados romanos, pero no lo hacían con el propósito de esos desencarnados que lo que realmente sabían hacer, sino que lo transformaron desde la perspectiva del amor para construir, digamos, lo que es nuestro hogar ahora, que es, como tú decías, una ciudad soñada que se dedica es a la ayuda, al auxilio y a la regeneración y a todos estos ministerios que mencionas que son realmente pues una forma divina de ver las cosas y realmente hacia donde vamos a ir en algún momento, donde no estemos creando empresas aquí para destruirnos nosotros mismos o para hacer dinero y a costillas de los demás o por lo que hacemos por pura ignorancia, sino lo que realmente el bien podría realizar, que es lo que ocurre en nuestro hogar. Entonces, quería respaldar pues ahí como tu explicación con eso que también me llamó mucho la atención. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar de lo que le pareció como importante de la lectura de este capítulo? Bueno, ahí antes de que alguien, si quiere, yo quiero también decir algo, no lo mencionaste, pero me llamó mucho la atención y es en los trabajos administrativos. Bueno, pues lo de los 3.000 funcionarios, pero me llamó mucho la atención lo del gobernador, y es que los ministros acostumbran a hacer excursiones por otras esferas, renovando sus energías y valorizando sus conocimientos. Nosotros gozamos de entretenimientos habituales, pero el gobernador nunca dispone de tiempo para eso. Se preocupa de que descansemos, nos obliga a tomar vacaciones periódicas, mientras que él casi nunca reposa, ni siquiera en las horas de sueño. Me parece que la gloria para él es el servicio perenne. Me llamó mucho la atención y es por algo que yo, pues es mi trabajo como tal, donde hablamos mucho de temas de liderazgo y realmente liderar y es un ejemplo, o sea, parte de cómo yo abordo las situaciones y doy ejemplo a los demás para que me sigan. Entonces, esa estructura donde el gobernador es ese ejemplo de trabajo incansable, en donde él nunca descansa y es el más preocupado por el bienestar de todos y porque todo se lleve a cabalidad, inclusive sacrifica las horas de sueño que ahí decía. Entonces, es como un llamado también es a, a hacer nosotros ese ejemplo de trabajo continuo en el bien, que lo más común es que ese ejemplo, pues haya personas que estén buscando ver personas a que admirar en ciertos frentes como para seguir eh, por ahí, por ese camino y no sentirse solas. Y entonces quería destacar esto que me identifica mucho en lo que yo hago y en lo que representa realmente un verdadero líder. Siento que es es lo que uno esperaría ver en alguien para uno poder decir, listo, estoy medianamente
haciendo un esfuerzo por llegar a ser como esa persona que admiro, que realmente todo lo que hace es para el bien de todos y en algún momento pues ser de ese nivel, pero sí tener un referente como a qué seguir y me llamó mucho la atención ese tema del gobernador. Ya. Muy, muy chévere eso que dijiste, Gio, también, porque hay que anotar ahí también que acuérdense que esto es un plano espiritual, ¿verdad? Nuestro hogar es un plano espiritual. Y muy importante entender que acuérdense que los espíritus no tienen que descansar. Los altos espíritus, entonces hay que entender muy bien, no solo es el gobernador, pero imagínense el grado de elevación de este gobernador que entiende que aquí no se vino a descansar. El grado tan avanzado del gobernador que entiende el talismán del tiempo y que sabe que él está aquí por el servicio. Él no está ahí para descansar, él no está ahí, él sabe que no tiene cuerpo. Y él sabe que no tiene cuerpo, entonces no necesita descansar. Él sabe eso. Entonces, eso es, también hay que anotar un poco el grado de elevación del gobernador, pues de este funcionario al mando, porque eso nos dice que él ya está muy desprendido del plano físico, ¿cierto? Del plano material. Y ahí se va dando cuenta uno el grado de elevación que tiene al no parar de trabajar, al no descansar, porque él sabe que no necesita. Él sabe también el valor del tiempo y del trabajo y del servicio, y él sabe que está trabajando para Jesús y que no es un juego, y que lo toma muy en serio. Entonces, esa anotación también quería hacerla porque me pareció muy bonito que dijiste eso, y es porque también se le aclara o se le da, o sea, uno ve el grado de elevación de él. Solo eso. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bueno, yo les mandé unas imágenes al chat, si me pueden acompañar, porque como son copyright, no las podemos poner por acá. Entonces, si me pueden acompañar en la imagen que está la esfera de la Tierra y encima está una estrella rodeada dentro de un círculo, mejor dicho. Cuando estén ahí me dicen. Ya, Marci. La segunda. Bueno, la ciudad de nuestro hogar, recordemos que estos dibujos fueron hechos basados en el libro de André Luis, recibidos basados en las figuras de André, en lo que va explicando y va narrando André Luis. Entonces miramos que nuestro hogar es una de las colonias espirituales, una de las tantas colonias espirituales que se encuentra encima de Brasil. Nuestro hogar está localizado exactamente encima de la ciudad de Río de Janeiro y es una de las muchas colonias, es una de las más antiguas. Hay una más antigua que se llama Boa Nova o Buena Nueva en español. Si esta data del siglo XVI, pues la otra datará de un poco más antes, ¿no? 14, 15. Entonces, es una de las más antiguas, fundada, como ya dijo Joana, por espíritus desencarnados de portugueses, conquistadores portugueses que llegaron a Brasil. Más adelante vamos a hablar sobre el tema. Entonces, hay una estrella en el centro, ¿no? Entonces estamos viendo que la Tierra está acá. Esto es lo que se llama la crosta
terrestre. Entonces después vamos a ver la Tierra con sus capas, ¿no? Que sería la zona inferior. Esa es la zona inferior, que es el umbral medio y el umbral grueso. Después viene lo que se llama, viene entrando lo que es nuestro hogar. Nuestro hogar está protegido, si se ve dentro de ese círculo. Más adelante vamos a ver otros dibujos que tienen unas mejores especificaciones. Entonces dice que tiene 6 ministerios. Estos 6 ministerios tienen una forma de estrella, ¿sí ves? De 6 puntas. 6 puntas. Entonces, vamos a pasar a la imagen que parece una pirámide, que tiene un árbol en el centro. Ese es el ministerio de la unión divina. Ese es uno de los más elevados de los ministerios de nuestro hogar, es donde trabajan espíritus de mayor jerarquía moral. Como bien estaba diciendo Joana, el orden no es solamente aquí en la tierra, hay un orden en todo, pero el orden aquí es moral, es una jerarquía moral. Por eso ya pueden entender el por qué es tanta la insistencia del espiritismo en hacer la reforma íntima, que la reforma íntima nada más es que aquella reforma moral, como lo que estaba diciendo Gio, bueno, si ahora yo explotaba antes por alguna cosa, pues ahora yo trago hondo, respiro, ya me calmo mejor, etcétera. Entonces ya uno va cambiando, ya uno se va dando cuenta que eso que tiene en sí es feo, que eso en sí no está bien, no está bien para mí, no está bien para el otro. Y entonces es algo que tú te das cuenta y dices, bueno, ya esto no me pertenece, ya yo no necesito vivir en estado de supervivencia, ahora yo necesito y quiero empezar a vivir como un hijo de Dios, como lo que soy, creado para la perfección. Entonces, estos que ya tienen conciencia, que ya toman conciencia, porque el Silas le está diciendo a André Luis, que ellos no están ahí, los que están en esa colonia no son espíritus elevados, son espíritus que ya se han dado cuenta del valor del bien, del valor del bien, y se han dado cuenta de la importancia del tiempo, de la reencarnación, del valor de su espíritu como tal, ¿no? Que la materia es simplemente una cosa frugal. Entonces ya ellos están con una mayor conciencia. Esto podría venir a ser, digamos, un mundo de regeneración. Podríamos venir a decir que nuestro hogar sería nuestro futuro mundo de regeneración cuando la Tierra ya va a estar en ese estado, ¿no? Va a ser la Tierra completa, una colonia espiritual. Esto es un ejemplo, ¿no? No se tomen las cosas como pie de la letra. Pero así podría llegar a ser la Tierra. Entonces, en esta esfera, en este cuadrito que miramos acá, estamos viendo una cosa muy curiosa que tiene el Ministerio de la Unión Divina y todos los otros están hechos a manera de templos egipcios, ¿no? Recordemos que los egipcios fueron uno de los pueblos que menos tenían que purgar, por decir aquí en la tierra. Fueron uno de los pueblos que vinieron a ayudar al adelantamiento de los espíritus más primitivos que se encontraban en el planeta Tierra. Los egipcios fueron los que vinieron los capelinos, perdón, que vinieron a adelantar el progreso con la iniciación y todas las cosas que dejaron puestas en jeroglíficos, etcétera, ¿no? Entonces, dejaron eso ahí con ese intuito de no dejarle al hombre todo día, lo dejaron en ese código, por decir así, porque solamente aquellos que estuvieran preparados podrían leerlo, podrían estudiarlos, podrían entrar a ese nuevo mundo, ¿no? Porque recordemos que la humanidad apenas estaba en sus inicios. Entonces luego viene ¿quién? No recuerdo ahora el nombre del, no recuerdo ahora el nombre de él,
yo soy malísima con los nombres, pero es el que descifró la Rosetta, ¿no? La Rosetta Stone. Entonces la Rosetta Stone, él fue uno de los primeros faraones egipcios, que renació con esa misión de venir a descifrar los códigos, de venir a descifrar esos jeroglíficos que estaban en esa piedra para el adelantamiento de la humanidad. Entonces todo tiene un propósito, no hay nada por casualidades, no hay nada oculto, no hay nada entre líneas, esas conspiraciones de que nos quieren venir los alienígenas a llevar, etcétera. No, es que todo lleva un orden. Lo que pasa es que nosotros en nuestra ínfima ignorancia, ¿por qué? No de la manera peyorativa, sino de que no conocemos todavía, no tenemos esos sentidos que nos faltan para conocer las verdades divinas, entonces no lo comprendemos, entonces ¿qué hacemos? Mistificamos. ¿Qué es mistificar? Hacer de aquello desconocido una cosa sobrenatural, una cosa sorprendente, una cosa fuera de lo común, algo de los espíritus, algo fuera de órbita, etcétera, ¿no? Pero es natural, simplemente que nosotros todavía no tenemos el entendimiento completo para poder comprenderlo físicamente con nuestros sentidos, como ya lo dice el libro de los espíritus. Físicamente solamente tenemos 5 sentidos. Para poder comprender más, necesitamos más sentidos físicos, más de estos 5 que tenemos. Ahora, imagínense que con la intuición, que vendría a ser el 6º sentido, que sería la mediunidad, ya el planeta en el que vivimos se creen a las personas que son locas, que son perseguidas por endemoniadas, etcétera. Entonces no estamos todavía, ves que todavía estamos atrasaditos. Entonces, por esa razón. Entonces, todo viene en un orden y Dios siempre está mandando a sus trabajadores para que vayan desvelando, descorriendo el velo de la humanidad y así vaya progresando poco a poco. Entonces vamos a seguir a la próxima imagen, que va a ser una esfera que tiene la forma de un caracol. Entonces ahí recordemos que es el núcleo externo, la crosta, el manto. Recordemos que eran 7, ¿no? El umbral medio, el umbral donde está localizado nuestro hogar, es lo que se llama el umbral superior, ¿no? Después sigue el de las artes, cultura y ciencia, amor fraterno universal, directrices del planeta, o sea, allá donde viven los espíritus crísticos, y la bóveda estelar, ¿no? Que son ya espíritus de una jerarquía superior, ¿no? Podríamos decir que ahí se encuentra Cristo. Y solamente estamos hablando de una esfera, solo estamos hablando de una simple esferita del sistema solar, Tierra, del planeta Tierra. Podemos imaginar de cuántos planetas, de cuántos universos, de cuántos sistemas solares podríamos estar hablando. Entonces, por eso podemos entender que nosotros no sabemos absolutamente nada. Tenemos que comprender que esas discusiones por religión, por política, por cultura, por esto, son vanas porque nadie, absolutamente nadie, sabe nada, todos somos aprendices y en vez de discutir debemos de nutrirnos unos a los otros con el conocimiento de uno al otro. Por eso los espíritus dicen que la diversidad es importante. En esto entra lo que se llama la ley de sociedad, que más adelante vamos a ver cuál es la importancia de la ley de sociedad. Ahora vamos a pasar a la próxima imagen que está numerada, que es una estrella como amarilla y verde que tiene números. Entonces, esto es lo que llaman ellos el parque del esclarecimiento, ¿no? Que está lo que está hablando Joana del Ministerio de Regeneración y de Esclarecimiento, ¿no? Entonces dice que es un verdadero castillo de vegetación en forma de estrella, dentro del cual se abrigan 5 numerosas clases de aprendizados. El centro funciona enormemente como un aparato destinado a la demostración por la imagen
a manera de cinematógrafo terrestre, o sea, como un cine terrestre. Estamos hablando de que estos libros fueron escritos en 1940 y tantos, ¿no? No teníamos esa tecnología todavía. Vamos a ver más adelante cómo ellos ya hablan de las computadoras, hablan de los oleogramas, etcétera, ¿no? A cual es posible llevar a efecto 5 proyecciones simultáneamente de diferentes partes, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cuál es la división de ella. Si vamos a ver aquí en la número 1, en la punta de la estrella número 1, ahí se encuentra el Ministerio de Regeneración. En el punto de la estrella número 2 se encuentra el de auxilio. En la tercera, la de comunicación. La cuarta, la de esclarecimiento. La quinta, de elevación. Y la sexta, de unión divina, que son ellos los que fluidifican el agua. Más adelante vamos a ver el por qué y cómo lo hacen. Entonces, esta era una de las cosas que yo quería comentar con ustedes. Entonces, hay una foto que yo envié que parece como un castillo, como una cosa así. Eso es como ellos describen, como el libro describe, ¿no? Como ellos lograron imaginarse de lo que todo André Luis estaba narrando, cómo luciría el Ministerio de la Regeneración. Con ese castillo que parece así como de Cinderella, ¿no? Que tiene unas cositas hacia arriba. Bueno, entonces si vemos la vegetación es muy importante y está como en estrellas, ¿no? Como cortados así. Y encima de eso hay unos aerobús que pasan por encima del Ministerio de Regeneración, ¿no? Entonces ya veamos que en aquella época que nos decían que los carros iban a volar, probablemente los que nos estaba hablando eran de estos aerobuses que todavía nosotros no hemos llegado a tener aquí. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos atrasamos nuestra propia evolución, como pasó con el avión, como pasó con el globo, como pasó con el ferrocarril, que ya otras obras de otros espíritus nos han traído de cómo se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien tiene que levantar la mano? Creo que Wilder. ¿Wilder? Buenas noches, amigo. Sí. Se encuentra en el chat. Yo quería exponer algo que ustedes me saquen de duda. Referente a que Marcela ya estaba hablando sobre el 1600, llegaron los portugueses y los desencarnados, los indígenas, no tienen ese derecho tampoco. Ellos podrían también parecida, o yo, que ellos también tienen el derecho también a evolucionar como espíritu. Pues digo yo, no sé si me sacan de esa duda. No entendí muy bien la pregunta porque se corta, pero vamos a leer lo que dice acá André Luis. Mira lo que dice, qué interesante. Nuestro hogar fue fundado antiguamente por portugueses ilustres que desencarnaron en el Brasil en el siglo XVI. En los comienzos la lucha fue cíclopea y agotadora. Según consta en nuestros archivos del Ministerio de Esclarecimiento, sería como la biblioteca, ¿no? Así como hay sustancias áridas en las zonas invisibles para los habitantes de la Tierra, las hay también en las regiones caracterizadas por la materia grosera. Del mismo modo, aquí hay enormes extensiones de potencial inferior, al igual que en el planeta pueden encontrarse abundantes terrenos de características. Viene a hablarnos sobre los indígenas. ¿Qué nos dice el libro de los espíritus? El libro de los espíritus dice que
hombre, viene la ley de sociedad. Entonces, el hombre está ayudándose mutuamente uno a otro. Un espíritu más adelantado adelanta a otro más atrasado. Una civilización más adelantada se encarga de adelantar a aquella civilización más atrasada. Entonces, ¿qué pasa? En este caso tenían los indígenas, quiero llegar al paso de los indígenas para no hablar fuera de contexto. Joana, ¿dónde está la parte de los indígenas? Creador. Esclavitud, creo que eran aquí está, ya la encontré. Sigue diciendo, donde no ha llegado todavía la civilización, los trabajos originales fueron desalentadores, aún para los espíritus fuertes, donde se han congregado en la actualidad sutiles y dignas vibraciones y edificios de refinada construcción. Se mezclaban las señales primitivas de los silvícolas del país de las construcciones elementales de sus mentes rudimentarias. ¿Qué quiere decir esto? Que estos espíritus rudimentarios, ¿no? Estos silvícolas todavía, ellos solamente podían construir aquello que daba su imaginación, ¿no? Entonces es como el indio, no, bueno, en este caso, el indio, ellos desencarnaban estos indígenas, ¿no? Y construían según lo que ellos estaban acostumbrados o lo que conocían en la tierra, porque recordemos que porque el espíritu murió no quiere decir que ahora es superdotado. No, sigue siendo quien es. Ahora, vienen estos desencarnados que son de una, de inteligencia más desenvolvida porque son espíritus más antiguos, no porque sean europeos. Nunca el espiritismo va a venir a hablar aquí de posiciones sociales o de raza ni de nada. Estamos hablando de jerarquía espiritual. Entonces, jerárquicamente, estos espíritus más civilizados que eran los europeos, al desencarnar, ayudaron a estos de manera de que tenían sus mentes rudimentarias, ¿no? A diferencia de que en el plano material los tomaban como esclavos, como violencia, con guerras, con todas las barbaridades que hacían, pero en el plano espiritual no pasa eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se sigue un progreso por medio de ¿qué? Por medio de la fraternidad, como debería de ser en nuestro planeta, pero que lamentablemente las pasiones humanas, el egoísmo, la ambición, la lujuria, etcétera, no nos deja progresar. Porque si ustedes se leen el libro Brasil, Corazón del Mundo, van a comprender exactamente todo desde la vista espiritual, cómo fueron llevados los holandeses a Brasil para la ayuda, para sacar a los portugueses, porque estaban ya exacerbándose ya en el poder, y cómo fue toda esta guerra comercial para que Brasil pudiera liberarse de Portugal, etcétera. Entonces, ellos aún siendo enviados por la espiritualidad no tiene culpa de que los holandeses sean todavía seres atrasados y todavía se inclinan más por sus debilidades morales y también empiezan a hacer lo mismo que los demás, a hacer guerras, a robar, a violar, a matar y a esclavizar, ¿no? Entonces siempre hay un plan divino, una jerarquía moral, pero entonces recordemos que siempre es nuestra inferioridad moral la que causa el daño, no es la espiritualidad, no es Dios que permite eso o manda que eso pase. Entonces, en este caso, los indígenas sí estaban haciendo esas cosas con ese esfuerzo. Entonces, ellos unieron sus capacidades, se juntaron y así fue como
se creó nuestro hogar, ¿no? Dentro de esa armonía, dentro de esa fraternidad, y es lo que debería de predominar en el plano material, pero lamentablemente no estamos en esos niveles. Pero en el plano espiritual nos viene a mostrar de que sí se puede. Entonces dice, pero los fundadores no se desanimaron, prosiguieron la obra, imitando el esfuerzo de los europeos que llegaban a la esfera material, aunque con la diferencia de que allá se empleaba la violencia, la guerra y la esclavitud, mientras que aquí se recurrió al servicio perseverante, la solidaridad fraterna y el amor espiritual. Entonces, no sé si te queda mejor claro ese aspecto, ¿no? Que aquí nunca se habla de razas ni de jerarquías sociales, etcétera. No estamos hablando de jerarquías morales, y en este caso, jerárquicamente, la evolución de estos europeos era más adelantada que estos espíritus más nuevos que estaban en la fase de indígenas, ¿no? Y hay espíritus que son mucho más evolucionados que reencarnan en tribus indígenas para adelantarlos intelectualmente. No son de la misma jerarquía evolutiva de ellos, pero reencarnan en misión. Ellos no tienen que pasar porque ellos ya pasaron por esa fase, ¿no? Por decir así, de aprendizaje, pero ellos reencarnan en esa tribu, en esta tribu, en misión para adelantar, y otros reencarnan por expiación, ¿de acuerdo a lo que sea la ley? Por ejemplo, si fui un asesino de indios, de esclavos, eso probablemente me va a tocar renacer en aquella tribu para sentir yo en carne propia, ¿no? El calvario que yo hice pasar a esos espíritus. Como muchos fueron esclavos que reencarnaron como esclavos que fueron aquellos colonizadores españoles, portugueses, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísima información del plano espiritual que si nos ponemos aquí a eso no terminamos nunca. Pero sí, hay un libro que habla exactamente todo la narrativa de la Fundación de Brasil en el plano espiritual y de sus esferas espirituales, en ese libro que se llama Brasil, Corazón del Mundo. ¿Vamos bien por aquí? Bueno. Entonces, Aclarado, muchas gracias, Angela. De nada. Muchas gracias. Me aclaraste la oportunidad. Me aclaraste la oportunidad. Muy bueno, gracias. Con gusto. Bueno, entonces seguimos diciendo que, entonces ya explicamos, me encanta que haya hecho esa pregunta porque ya adelantamos muchas cosas. Entonces, lo que estaba diciendo Joana, lo que sorprende es cuando Chico Xavier estaba escribiendo este libro, él fue muy atacado. Ustedes saben que este libro que fue muy polémico. Ahora nosotros tenemos la suerte de tener este libro aquí, leerlo a nuestra diestra y siniestra. Pero este libro fue muy atacado. Chico Xavier fue muy humillado por escribir este libro, porque era un fantasioso, porque era un loco, porque era un embustero, de todo pasó. El mismo Chico dudaba de sus percepciones mediúnicas, dudaba de sus dotaciones mediúnicas. Entonces, ¿qué pasó? Él iba en desdoblamiento a estas ciudades espirituales. Él iba en desdoblamiento junto con el doctor Becerra de Meneses, con Emmanuel, que lo llevaban para que él viera, para que él pudiera estar ahí y entonces le permitían tener la lucidez de recordar todo para que él pudiera escribir mejor lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, porque él llegó a dudar de eso, él entró en ese estado, él fue muy atacado, al igual que Divaldo y al igual que todos los que se dedican a esclarecer en todo esto, igual que tenemos otro libro de Rainieri también, que es otro medium, ¿no? Que trae libros de André Luis también, muy duros, que es bastante criticado y atacado también dentro y fuera de la doctrina espírita. Entonces seguimos hablando del que el gobernador no escatimó esfuerzos
Tan pronto asumió sus obligaciones administrativas, adoptó resoluciones adecuadas. Antiguos misioneros de este lugar me pusieron al tanto de curiosos acontecimientos. Esto quiere decir que aquel que piensa que cuando ya murió se va al cielo y va a descansar, grave error. Ah, ya se fue a descansar. Mentira, aquí es donde estamos descansando. Aquí es donde yo puedo decir, bueno, ahí estoy cansada, voy a hacer un poquito de locha. Pero en el plano espiritual no se puede, a no ser que sea aquella pereza que más adelante vamos a ver. ¿Cuál es la consecuencia de la pereza en el plano espiritual? Vamos a ver eso más adelante, no vamos a dar spoiler. De cuál es la consecuencia y cómo nos atrasamos nosotros mismos por esa pereza espiritual, ¿no? Por esa pereza moral, de encontrar excusas siempre para alguna cosa. Ah, no, porque esto no me gusta. Ay, no, porque aquello yo no puedo. Entonces siempre vamos causando nosotros mismos nuestra propia estacionamiento, ¿no? Para poder en nuestra evolución. Entonces sigue diciendo aquí, luego de 21 años de perseverantes demostraciones por parte de la gobernación, se adquirió el Ministerio de la Elevación y a partir de entonces comenzó a abastecerse solamente de lo indispensable. Estamos viendo aquí, indispensable, no aquellas cosas que no sean necesarias. No ocurrió lo mismo con el Ministerio de Esclarecimiento, que demoró mucho en asumir un compromiso a causa de los numerosos espíritus dedicados a la ciencia, o sea, que eran más escépticos, ¿no? Que eran más materialistas. ¿Por qué lo que digo? No es porque nosotros desencarnemos que ahora nosotros nos volvemos sabedores de todo, nos volvemos santos, no, seguimos siendo quienes fuimos en la tierra. Que trabajaban ellos eran los más pertinaces adversarios. En el plano espiritual, los cientistas eran los adversarios del Ministerio del Esclarecimiento. Mira qué interesante, no es nada diferente a la Tierra. Estaban mecanizados en los procesos de las proteínas, de los carbohidratos, imprescindibles para los vehículos físicos, y no cedían terrenos en las concepciones correspondientes a este lugar. Ellos todavía estaban pensando a la forma del cuerpo físico, dándole prioridad a lo que necesitaba un cuerpo físico, pero no terminaban de comprender que ya el cuerpo periespiritual tiene otras necesidades y se alimenta de otras fuentes que no sea el vehículo físico, que se alimenta de proteínas, vitaminas, carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, esa era una de las tantas discusiones con ellos. Por eso el ministerio, este gobernador se puso bien duro. No sé si aquí habla ya de la comida, ¿no? ¿Aquí habla de la comida? No, entonces no vamos a dar spoiler. Entonces, este gobernador se tuvo que poner bien duro porque eran espíritus bastante endurecidos, y recordemos que eran espíritus del siglo XVI. O sea, que estaban acostumbrados pues a sus cosas, ¿no? Sigue diciendo, capítulo 8, yo estoy en el capítulo 9. Bueno, ¿por dónde ando yo? Entonces, sin dudas, estas son las regiones que nosotros vamos a conocer aquí en nuestro hogar, que tenemos que tener en cuenta que la parte de la regeneración es donde se encuentran donde llegan los espíritus que están saliendo del umbral, como por ejemplo André Luis, ¿no? La regeneración llega cuando hay una guerra, más adelante vamos a ver eso, que entonces hay unas cavernas que ellos le dicen de recuperación, ¿no? Que es donde llevan a todos estos espíritus que están sufridos, que acaban de ir a rescatar a los abismos. Aquí vienen las caravanas de María, de aquí salen las caravanas de María, de aquí salen para los abismos de los suicidas, de aquí salen las caravanas en auxilio todos los miércoles. Todos los miércoles baja una caravana de espíritus al planeta Tierra para auxiliar a todas las personas en necesidades físicas, en necesidades fisiológicas. Estamos hablando del cuerpo físico. Aquellas personas que están enfermas en los hospitales,
etcétera. La espiritualidad ha dicho que todos los miércoles de cada semana una caravana de espíritus baja de las diferentes colonias espirituales alrededor de la tierra, baja para ayudar a aquellos que se encuentran con dolencias en el cuerpo físico, ¿no? Y que según su merecimiento sea posible ayudarlos. Entonces recordemos eso siempre. Por eso miércoles, jueves siempre tenemos nosotros vibraciones, porque son datos que han traído el plano espiritual. Entonces, el ministerio ya de lo que es de la iluminación es, a ver, ya aquí se encuentran otras esferas superiores. Aquí ya se encuentran, como por ejemplo, a esta que se llama Veneranda. No sé si ya sale aquí en este capítulo, que se llama, ella es Veneranda, que es una de las espíritus más elevados que baja a la colonia espiritual, que todavía no, que ella ya no tiene necesidad de estar ahí, pero sin embargo está ahí, que en el medio espírita se dice que es la santa reina de Portugal, Isabel de Portugal, ¿no? Entonces son cosas que nos han traído, que nos van dando cuenta de que cada cosa que nosotros hacemos en este planeta Tierra, por muy poquitica que sea, como yo estaba diciendo ahora en el Evangelio, no, son cositas poquitas, esto. Si recordemos que una gota no es el océano, pero esa gota es necesaria. Soy parte de ese océano, esa gota es parte de ese océano. Entonces, poquito a poquito, poco a poco, poquitos trabajos, pequeños trabajos me llevan a grandes responsabilidades, me dan motivos o merecimiento para posiciones de más responsabilidad, pero aquí viene el problema humano, que eso es lo que tenemos que aprender de aquí, de nuestro hogar. Vamos a aprender muchísimas cosas para nuestra vida diaria. Una de las cosas que podemos decir que aprendemos hoy es el respeto jerárquico en las instituciones. Todo hogar tiene una jerarquía, mamá, papá, hijos. Ahora es al revés, los hijos mandan a los padres, ¿no? En algunos hogares. Entonces, no hay respeto por las personas mayores o no hay respeto por el exacto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos confundiendo las cosas, estamos confundiendo derechos con otro tipo de situaciones que ya se escapan, ¿no? A lo que debería de ser realmente la educación dentro de lo que es la familia, la jerarquía familiar. Entonces, dentro de toda institución, la familia es una institución, ¿no? Entonces están las jerarquías, los padres, los hijos, y de igual manera están en las empresas que tienen su CEO, su director, su no sé qué. Entonces todo tiene una formación y no es diferente en el plano espiritual. En el plano espiritual no es diferente. Aquí la diferencia es que ahora, yo por ser la gobernadora de este barrio, yo hago lo que me da la gana, salgo en contra de la vía, me paso el stop, no pago el estacionamiento, no pago la basura, entonces me rinden pleitesía, tengo favores adicionales porque yo soy la gobernadora de este condominio. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde nosotros todavía no terminamos de comprender. En el plano espiritual no funciona así la situación. Aquel que es más, ahí es donde dice Jesús, aquel que quiere ser más grande tiene que colocarse más pequeño. O sea, el más humilde es el más grande en el plano espiritual. Aquel que menos exalta, aquel que menos aparenta, aquel que menos habla de sí, aquel que menos muestra sus ¿cómo se dice? Sus habilidades, sus dotes, etcétera, es el más humilde, es el más grande en jerarquía moral. Entonces, esa es una de las cosas que podríamos decir que nos llevamos hoy de André Luis. Y estamos siempre muy agradecidos, André Luis, por todos estos enseñamientos. No sé ustedes, pero yo cada vez que leo este libro me acuerdo y me recuerdo de que mal hemos vivido, ¿no? Pero no es una cosa como para uno desalentarse, sino para decir, bueno, yo no sabía, pero ahora, como yo ya sé esto, pues entonces ahora voy a mejorar. Y ustedes van a darse cuenta que van a empezar a ver la vida de otra manera.
van a ver a las personas de otra manera, van a empezar a darse cuenta que aquella persona, cómo actúa, y en vez de molestarse con aquella persona, ustedes van a empezar a comprender es que él no sabe. Empieza la empatía. Si yo todavía me molesto con aquel, es porque todavía no estoy aprendiendo, porque el espiritismo bien aprendido y bien comprendido te hace ser más tolerante, más benevolente, llegar hasta la última circunstancia para poder tolerar, para poder tener indulgencia con las dificultades del otro, siempre dentro de los límites del derecho y del deber de cada uno, porque el espiritismo también nos habla de eso, dónde comienza el deber del otro, dónde comienza el derecho del otro, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante también en las leyes morales. Entonces, a medida que vayamos leyendo y adentrándonos más a estos libros de André Luis, vamos a ver los cambios en nosotros. Si ustedes están viendo cambios ahora con el Evangelio, con los estudios, pocos estudios que hemos hecho, que de verdad que yo estoy un poquito más, ¿cómo decir así? Orgullosa por ustedes, porque ver el cambio, ¿no? En tan poco tiempo, y no por mí, no por Esteban, no por nadie, sino es un cambio que ustedes se han propuesto hacer. Es una cosa que ustedes han tomado conciencia a hacer. Es una cosa que ustedes se están dando cuenta. Entonces, por eso dicen, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces, aquí uno puede decir todo lo que le dé la gana, pero solo unos cuantos van a comprender aquello y van a decir, esto me sirve a mí o esto no me sirve, ¿no? Entonces, a lo mejor yo difiera de una opinión de Esteban, de una opinión de Joana, de Gio, pero yo no voy a contraatacarlo. Voy a hacer lo mismo que hicieron estos europeos con los indígenas. Al contrario, se unieron fuerzas y se ayudaron, porque ellos aprendieron de los europeos y los europeos aprendieron de los indígenas y conformaron una sociedad de amor y fraternidad que todavía nosotros no tenemos comprendido. Entonces esa es la parte que nosotros, el espiritismo nos lleva a despertar, esa parte moral, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario, crítica? Todas son bienvenidas. ¿No? Bueno. ¿Alguien quisiera hacer la oración de cierre? Yo tengo un poquito mal en la garganta porque tengo gripe. Yo la hago. Bueno, cerramos nuestros ojos, pedimos permiso al plano espiritual, a nuestros mentores, al Maestro Jesús, a nuestro Dios Padre Celestial, para dar cierre a esta sesión de estudio de las lecturas de André Luis. Como dice Marci, nos van a enseñar la verdadera forma de vivir la vida y adoptar muchas de las enseñanzas para nuestro progreso, acá en la tierra y a nivel espiritual y moral. Damos gracias por estas enseñanzas. Amén, que así sea. Amén. Buenas noches a todos, besitos. Buenas noches. Una feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.